Ezequiel, gustazo, muchas gracias. Gracias. Muy contento de tenerte. Placer estar acá. Dale. A ver, tengo un montón de cosas para que charlemos en esta horita, pero ¿cómo pensás el fútbol hoy cuando...? Me imagino que ya es una cuestión tan automática, ¿no? La pelotita, sí. Recién me contabas que el Barcelona te reconcilió con el fútbol, pero ¿te pones a pensar que has tenido una vida laburando en torno al fútbol? No, porque el fútbol es una excusa en realidad, es una excusa para contar historias, me parece, ¿no? A mí nunca me gustó contar exactamente el partido que todos vemos, porque está contado mil veces ya y es tan arbitrario eso, qué sé yo. Intento ver otros caminos, ¿no? Ver otros caminos paralelos que surgen por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha. Porque hablar más de la pelotita en sí me gusta más con los amigos, una picada en el medio, ver el partido y discutirlo ahí. Pero periodísticamente me parece que a veces hay como una especie de abuso de la sanata. Ya la sanata es una cosa y el abuso de la sanata ya lo complica. Y a veces cuando veo ese abuso de sanata, que es una cosa un poco más sencilla de lo que se está diciendo, es como que me aburro y apago. Y, por ejemplo, ¿pensás el fútbol como una excusa para contar historias y para meterte en cuestiones sociales, políticas, de todo tipo? Porque, qué sé yo, recordando textos de tuyos del último mes o un poco más, contaste la historia del genocidio armenio, por ejemplo, sí. ¿No? Te metés y, digamos, es una puerta que tracciona mucho porque el fútbol es muy popular y que quizás te permita llegar a un público más masivo, sí. Pero te permite contar otras cosas, ¿no? Porque el fútbol está, por supuesto, intrínsecamente atravesado por todo, ¿no? Sí. Por guerras, todo. Por todo. Todo. Mira, una vez estaba en un congreso en Inglaterra. Yo no es que tuviese dudas, pero ya sabía lo que quería hacer porque he tenido propuestas más de una vez para dejar el periodismo deportivo. Ajá. Pero a veces, viste, alguna propuesta te mueve un poco más, un poco menos. Y escuché a un sociólogo inglés extraordinario, David Goldblatt. El tipo es un capo, el máximo sociólogo del fútbol en Inglaterra. Y los ingleses tienen mucho escrito de ese tema. Y el tipo dijo que se sigue haciendo fútbol porque nunca encontró un escenario, una máquina de historias de la vida como el fútbol. Entonces dice que nada lo va a mover de ahí. Tipo, creo que más grande que yo. Y dije, sí, está bien. Te sigo, David, dije. Pienso exactamente lo mismo. El fútbol me ofrece historias extraordinarias. Como las que más me gusta contar. Una vez escuché, lo entrevistaba, a un etnólogo francés, Bromberger, Christian Bromberger. Al tipo lo mandaron a estudiar la sociedad iraní, en los tiempos más oscuros de Khomeini, todavía estaba el Shah. Todavía estaba el Shah. Era como que estaba en una sociedad difícil. Y el tipo no lograba entrar, no los veía naturales, hasta que fue a una cancha de fútbol, ¿no? Se los vi reír, los vi llorar, los vi abrazarse, los vi de todo, dije. Y ahí empecé a conocer a los iraníes, dice. Entonces, cómo el fútbol te va abriendo puertas que se hacen, que en otros lugares están cerradas. ¿Qué crees que tiene? ¿Cuáles de los muchos condimentos que hacen que esto sea tan maravilloso y tan trágico muchas veces, tiene el fútbol para fascinar? Tiene un elemento de fascinación muy grande, ¿no? Lo popular, que lo vinculo con lo colectivo, digo, está muy bien la historia individual, los caminos individuales. Hay momentos como decía el gran Ringo Bonavena, que te sacaron el banquito y estás solo. Te quedas solo. Hay grandes momentos y estamos solos en los momentos decisivos de la vida siempre. Pero cuando la historia es colectiva tiene otra épica, tiene otro relato. Y el fútbol tiene esa cosa de historia colectiva que lo hace muy atractivo. Me parece que los vínculos son interesantes. Yo no te digo que soy de los que trazan su vida de mundial a mundial, pero más o menos. ¿Viste esa frase que la vida es algo que transcurre entre mundial y mundial, ¿no?
Pero bueno, yo te puedo decir, sí, me separé en tal año, mis hijos nacieron con tal mundial, en el mundial 2000 tanto me hice pasó tal cosa, en el mundial 2000 yo voy más o menos fijando mi vida así. Para bien o para mal me ha quedado así. Me parece que hay algo de los vínculos y de la vida que el fútbol, por lo menos a quienes hemos crecido con el fútbol, nos ayuda. Y una vez, que me acuerdo que se la pasé a Eduardo Galeano, la frase que después la usó en el libro de A Sol y Sombra, sí, sí. Le cuento, él me decía, ¿y por qué el fútbol? Algo parecido estábamos hablando de repente. Y le dije, mira, acabo de encontrar una frase de una teóloga luterana que es extraordinaria. Esta mujer trabajaba con pibes en zona de conflicto, ¿no? Pibes en zonas de guerra, pibes mutilados, pibes sin padres, pibes solos, que habían quedado solos en la vida. Y le preguntan a esta teóloga luterana alemana, le dicen, ¿y cómo les explica a estos pibes qué es la felicidad? Y la mujer les dice, no les explico nada, simplemente les doy una pelota para que jueguen, dice. Y a mí me pareció genial, define mucho esto que estamos hablando, me parece. Sí, lo de Gramsci, ¿no? De al aire libre, correr. Yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con lo más elemental del fútbol, ¿no? Que es que se juega con las piernas, sí. Que hay que pegarle a la pelota mientras una está en el aire y la otra apoyada y que, digamos, tiene esa dificultad. Una complejidad. Esa complejidad, ¿no? Que me parece lo hace aún más interesante. Claro, viste que cuando los Yankees hicieron el Mundial, en el 94, sí, tenían que hacer una promoción. Y no sé si te recordás que en la promoción se iban pasando la pelota y la agarraban con la mano. Sí, al final, sí. Claro, no podían. Hoy ya evolucionó mucho el fútbol de Estados Unidos, pero la agarraban con la mano. Y yo decía, mirá vos qué detalle, ¿no? Una vez un escritor brasileño, no me acuerdo ahora el nombre, ¿quién fue? Hay un libro hermoso, el libro era Canchas ridículas, canchas inexplicables. En los lugares más sórdidos de la geografía brasileña había una cancha de fútbol, ¿no? Y una foto era una cancha mal armada, pues era como en diagonal de un arco al otro, un gigantesco árbol en mitad de la cancha, tierra por todos lados, una cancha pero imposible de que vos puedas decir, acá se juega fútbol, ahí se jugaba fútbol, y la frase era, cualquier partido de fútbol, por más sórdido que sea, tiene una complejidad shakespeariana. Y me pareció genial. Me contabas que recién estás llegando de Chile. Sí. ¿Te gusta cuando vas a otro país empezar a conocer, digo, Chile quizás ya lo conozcas, pero sí, otros lugares por los cuales has andado, empezar a conocer la sociedad a partir de sus definiciones futboleras, de sus pasiones? Llevas a un bar en Madrid y empezás a ver cómo se mueven, qué dicen los diarios. ¿Le entrás por ahí a la sociedad? Sí, según el laburo que tenga que hacer. A veces hago al revés, Por ejemplo, primero yo creo que viajar nos hace menos ignorantes. Esencialmente nos hace menos ignorantes. Uno deja de mirar el ombligo propio y por necesidad tiene que empezar a mirar los otros sobre el ombligo ajeno y se da cuenta que hay muchos, y se da cuenta que los problemas son más o menos parecidos en todo el mundo, que lo que nosotros creíamos que era patrimonio nuestro, que este problema era solo argentino. Hay dos frases que habría que eliminar. Esto solo sucede en Argentina, ¿viste? No, te das cuenta que sucede en todos lados, cosas parecidas. Un chauvinismo, ¿no? Sí. Y después por primera vez, lee un poquito, agarra los libros, vas a ver que esto ya ha sucedido antes. Estas cosas pasan siempre. Viajar nos ayuda, creo, a esto, a intentar entender que la vida es un poco más compleja, que la vida no comenzó desde que nosotros empezamos a vivir. Ni termina cuando nos morimos. Y va a seguir sin nosotros tranquilamente la vida. Y a veces cuando voy a un mundial, suponete, o una Copa América, sí, o un Juego Olímpico, a cubrir algo que es muy, muy futbolero, deportivo, para salir de ese micromundo a veces salgo mucho. Qué sé yo, me acuerdo en Sudáfrica, voy al Mundial de Sudáfrica y digo, a ver cómo vamos a entender. Y veo que se estaba proyectando en una sala de cine, como si yo te dijera, de un
club de cine, no una sala comercial, una película interesante. No sé por qué encontré en una revista política, una película que contaba la salida del apartheid, pero como a los sudafricanos no les hubiese gustado que la contaran. Como el poder mismo asumió que había que poner fin al apartheid. Es decir, que más allá de la lucha popular, el poder en algún momento dijo, señores, los negocios que tenemos que seguir haciendo con Sudáfrica no pueden ser más con racismo institucionalizado. Entonces te cuenta toda esa parte interesante de negociaciones en Londres, donde todos transaron, como forma parte de una negociación súper interesante. Y me acuerdo que me fui, creo que estaba casi comenzando el Mundial, estaban todos en la cancha más o menos, y yo me fui a esa sala de un club de cine a ver esa película. A veces me interesan esas cosas a contramano. Me parece que es tan interesante lo que contás y las cosas que hay por contar, que me parece muy difícil al mismo tiempo de explicar que se utilicen tantos minutos en la televisión para hablar si un jugador insultó a otro, si cositas tan pequeñas, ¿no? A partir de lo que podría permitirnos el fútbol, digo, pasar y llenar espacio, pero que además eso se ha consumido, porque eso podría ser un espacio marginal, y no al revés, que las cuestiones interesantes que nos permiten entender el fútbol como un fenómeno social, con cosas riquísimas, nos termine reduciendo a si insultó a uno o no. Sí, sabemos cómo es la vida y cómo es la televisión y el rating y toda esta cosa, ¿no? Lo otro es más complejo y hay que trabajar más. No sé si es más complejo, hay que trabajar más para lo otro. Yo no entiendo que hay ciertas reglas de juego que obligan a entretener a los medios de comunicación. Bueno, ok, entiendo esa regla de juego, pero puedes hacerlo de una manera más atractiva también, pero claro, requiere más laburo, hay que trabajar más eso. Hacer entretenido, pero trabaja más. Y no es fácil a veces eso, no es fácil, qué sé yo, no. La nada es más tentadora para hablar, pues no, es la nada, ¿no? Una vez me tocó, ahora en el Mundial de Brasil, había que ir a cubrir una conferencia de prensa de Brasil. Yo el acuerdo que había hecho con una agencia de noticias en la que trabajo, ANSA, es que iba a hacer historias paralelas, que no iba a ser lo clásico de la agencia, porque si no, manden a otro. No tengo ganas de hacerlo, ya lo hice muchas veces, no tengo ganas de hacer otras historias. Ok, me dijeron, y voy a la conferencia de prensa de Brasil. Hablaban como si yo te dijera un volante, William, que ahora juega en el Chelsea, en Inglaterra, y hablaba Maicon, creo, el lateral. Jugadores que nada especial. Yo llego a la conferencia, a la sede de la concentración brasileña y ya estaban desde 2-3 horas antes los periodistas brasileños de la Globo, de la cadena Record. En 2 horas comienza la conferencia de prensa. La anunciaban como si eso fuera, ¿no? El mundo va a modificarse a partir de aquí. En 1 hora comienza. Montaban con gigantescos móviles, micrófonos, cámaras, productores, todo así. En 20 minutos comienza la conferencia. Entonces, a la hora señalada se interrumpen las telenovelas, se interrumpe el Teleglobo, las noticias, se interrumpe todo. Comienza la conferencia de prensa a 2 días del Mundial. Entonces, William, ¿qué siente para el partido de mañana? ¿Y qué va a decir William de lo que siente para el partido de mañana? William, ¿qué piensa de España? ¿Y qué va a decir William que piensa de España? Es un rival difícil, pero estamos confiados en ganarle, ¿viste? Bueno, era más o menos eso. Entonces me acuerdo que hice una crónica donde era la nada. Me acuerdo que llamé la nada. Era toda esa gigantesca previa para terminar. ¿Cómo está para el partido de mañana? ¿No? Era una cosa así. Y eso es mucha estructura de lo que es el periodismo deportivo, al que igual yo antes era muy crítico con el periodismo deportivo. Y ante tantas cosas que sucedieron estos últimos años, terminé siendo mucho más comprensivo y generoso ante mis colegas del deporte, que en definitiva esa nada es muy inofensiva.